Bueno, buenas noches. Hoy día con mi grupo tenemos el privilegio y el placer de poder entrevistar y estar con el doctor José Luis Noriega. El doctor estudió pregrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene estudios de posgrado de políticas públicas por el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid y contabilidad general en la SAN, en la Escuela de Administración de Negocios para graduados. Asimismo, el doctor cuenta con 37 años de experiencia profesional y es especialista en Derecho Civil y Derecho Corporativo Empresarial y cuenta con una muy buena experiencia en Derecho Deportivo. Además, entre varios logros, entre demasiados logros, nuestro invitado ha sido 5 veces director del Colegio de Abogados de Lima y secretario general del mismo. Bueno, para empezar, quisiéramos preguntarle sobre el área de trabajo en el que usted se desenvuelve. Tenemos entendido que usted es especialista en Derecho Civil, rama en la que nosotros justo hemos empezado a estudiar. Estamos llevando un curso de Derecho Civil 1 sobre Derecho de las Personas, pero sobre Derecho Corporativo Empresarial no sabemos mucho todavía porque no hemos llevado ningún curso sobre esa rama. Por eso Ujú. queríamos empezar preguntándole en qué se basa esta rama del derecho y qué funciones cumple alguien que se desempeña en Derecho Corporativo Empresarial. Correcto. Lo primero es agradecerles a los alumnos de la Universidad de Lima, ¿verdad? Sí. De haberme invitado. Nosotros de la Católica consideramos a la Universidad de Lima un hijo predilecto. Nacieron de eh, nuestro vientre. De hace muchos años, Osvaldo Junco y otros profesores ilustres de la Católica pasaron muy jóvenes a formar la Universidad de Lima, la Facultad de Derecho que hoy dirige mi directo amigo Germán Ramírez Gastón. Entonces estoy muy contento porque sé las calidades y los esfuerzos que han hecho en la Universidad de Lima para tener profesionales de calidad. Y bueno, me hablaban sí, del derecho civil, lo que no es, lo de la Católica nos caracterizamos por ser civilistas. Tenemos civil 10, civil 11, civil 12, tenemos un montón de civil de ese curso, ¿no? Desde el civil 1 hasta el civil, en fin. Acá igual Muchísimos también. ustedes también, ¿no? Sí. Sí. Me alegra que sea así porque el derecho civil es la columna vertebral del derecho, ¿no? Regula las relaciones civiles de las personas, ¿no? Desde el nombre, el matrimonio, sus contratos, su patrimonio, sus propiedades, todo el mundo obligacional nace del derecho civil, columna vertebral de todos los derechos, ¿no? Y les decía, pues, que el derecho civil es la columna vertebral donde están todas las relaciones obligacionales, y ustedes ya están viendo el derecho a las personas, y bueno, hay un ámbito que a mí me fascinó y me impactó mucho, que es cómo el ser humano jurídicamente puede inventar y crear otras personas, ¿no? Además de las personas humanas, existen las personas jurídicas, que es una ficción que las personas por necesidad formamos, ¿no? Cuando alguien no puede cumplir un objetivo solo, es que tiene que asociarse. Y ahí nace la necesidad de la persona jurídica. La persona jurídica es como un hijito de la persona natural y nace y es un sujeto como un hijo, lleno de obligaciones, llega solamente que adquiere la mayoría de edad inmediatamente, no a los 18 años, ¿no? Entonces, le das nacimiento, la constituyes a la persona jurídica, sea sin fines de lucro o con fines de lucro. Ahora les voy a hablar cuál es la diferencia para que nunca olviden qué cosa es con fines o sin fines de lucro, y nunca lo van a olvidar. Entonces, la persona natural inventa y crea esta ficción, que se llama la persona jurídica, ¿no? Y para lograr sus metas y objetivos. Y, y empieza a regularse igualmente por el Código Civil. El Código Civil tiene un capítulo que se llama de la persona jurídica. Uno de la persona natural y una de la persona jurídica. El Código Civil trata de las asociaciones, las sin fines de lucro. La Ley General de Sociedades trata de las lucrativas. La diferencia entre una y otra es que las dos pueden realizar actividades económicas, pero en la asociación no hay repartija de la ganancia, mientras que en las sociedades sí hay repartija de la ganancia, ¿ya? Esa es
Cuando te hablan como sin fines de lucro es con repartija o sin repartija. Puedes hacer actividades económicas como el Club Regatas Lima, pero nadie puede repartirse las utilidades porque son de la institución. Puedes hacer utilidades en Gloria, pero ahí sí puedes repartir la utilidad porque es con fines de lucro, con repartija, ¿no? Entonces, sin repartija y con repartija. Ese es un poco para que no olviden cuando diga con o sin fines de lucro. Que realicen actividades económicas. Y antes se decía, no, la asociación no puede realizar actividades económicas. No, la asociación sí puede. El Regatas Lima podría hacer yolas. El lawn tenis podría hacer raquetas y venderlas. El Lima Golf podría hacer palos de golf y venderlos. Lo que no puede hacer con el producto de la venta es repartirse el dinero entre los asociados. Tiene que quedar en la institución. ¿Te das cuenta? Entonces, no es porque realicen actividades económicas o no. Antes se creía, no, la asociación no puede. No, sí puede. El Regatas Lima vive hoy de alquilar sus locales, de alquilar las canchas, de alquilar a los bancos, de alquilar espacios, de alquilar a los restaurantes, un montón de operaciones lucrativas, económicas, pero no generan lucro porque no son repartidas entre los asociados. Entonces, dentro de ese contexto, el derecho corporativo, el derecho empresarial, es el que regula, es el conjunto de normas que regula la persona jurídica de la que estamos hablando. De esta manera he respondido a la pregunta que me han hecho sobre el derecho civil, derecho corporativo. Ya sabemos entonces en esta primera etapa que el derecho corporativo o derecho empresarial es el conjunto de normas que regula la vida de la persona jurídica. Así como el Código Civil regula la vida de las personas naturales y también un poquito de las personas jurídicas, la persona jurídica, las normas del derecho corporativo regula la vida de las personas jurídicas, estas ficciones, ¿no? Que se inventan, que le ponen nombre, que tienen autonomía, que se obligan, que tienen responsabilidad limitada, hasta el aporte que no te comprometen a ti, es una ficción. Tú armas y no afecta a tu patrimonio. Eso es un tema que en su momento lo van a conocer más, no quiero confundirlos mucho, pero las asociaciones tienen la ventaja de tú actuar con esta ficción, le das un capital social y hasta el capital social responde, no más, no más. José Luis Noriega y ustedes responden con todo su patrimonio frente a sus obligaciones. En las personas jurídicas solo responden a su capital social. Por eso, cuando uno hace un negocio con una persona jurídica, la primera pregunta que tiene que hacerse es, ¿cuánto tiene de capital? Pues si tiene 1.000 soles de capital, ¿cómo te va a pagar 1.000.000 de soles pues, de obligaciones? Guarda, y ahora, ahí no se puede, porque su universo es el capital social, ¿no? Se le asigna un capital social y hasta ahí puede hacer sus operaciones. A ver, chicos, ¿qué más? Claro, y en todo caso, ¿qué funciones realizaría un abogado, por ejemplo usted, que se dedica al derecho corporativo empresarial? Ah, caray. Como yo les decía, yo me dedico a, por ejemplo, alguien me consulta y me pregunta, quiero formar una empresa. ¿Qué tipo de persona jurídica me conviene? ¿No? Hay diversas empresas, dependiendo de las actividades. Y también las sociedades anónimas, hay pymes, pequeñas, medianas, micro, que tienen distintos tratos tributarios. Las ordinarias tienen 30% de impuesto a la renta, mientras las otras tienen 10% de impuesto a la renta. O sea, dependiendo de la actividad y las ventas que hagas, los emprendedores están en el régimen de las pymes, que tienen un régimen tributario. Entonces, lo primero que puedo orientar a una persona cuando me busca es decirle qué forma societaria puede formar para empezar un negocio. Luego de escogido su forma societaria, bueno, me ocupo de sacarle todos los documentos, partida de nacimiento, registros públicos, ¿no? Es un acto constitutivo. Quienes van a ser los socios, Chana, Juana y Ana, ok, esos 3 socios, deciden formar arman un estatuto, forman la persona jurídica, van al notario y el notario lo inscribe en registros públicos y ahí le entregan la partida de nacimiento. Una vez que tienen la partida de nacimiento, sacas tu RUC y realizas todo tipo de actos comerciales, compras, vendes, igualito que la persona natural, ¿no? Pero tiene una contabilidad donde tienes que mantener un equilibrio activo y pasivo, ¿no? Si tienes siempre equilibrado, porque si no quiebras el negocio, ¿no? Si tienes un capital de 1.000, puedes comprar cosas por 1.000, porque si compras cosas por 10.000, estás originándole un hueco. ¿Cómo vas a financiarlo? O sea, tiene que haber siempre una T que equilibre el activo con el pasivo, ¿no?
el haber y el debe, digamos, ¿no? En las personas jurídicas. No quiero entrarle mucho al tema porque de repente los confundo, pero quiero que se centren por lo pronto en la idea que la persona jurídica es un sujeto de derechos y obligaciones como la persona natural. Paga tributos, tiene que sacar licencias luego de constituida, o sea, es una de las tareas también que hago como asesor de estos negocios. Contratos laborales, tengo que ver qué modalidad de contratos le recomiendo. Hay contratos a plazo, contratos fijos y permanentes. Si es un negocio que va a probar su suerte, tengo que hacer contratos a plazo para que la carga laboral no me venga después con la actividad laboral, que me quedé, que no me quede, no, a plazo, porque este es un negocio que estoy probando. Ahora se puede contratar en el ámbito laboral muchas modalidades modernas de contratación. Entonces, dependiendo del giro y qué actividad me esté pidiendo el cliente, yo además de haberle escogido el régimen tributario de pymes, pequeñas y medianas empresas, también tengo que decirle cómo mejor contratar a sus trabajadores, ¿no? Para que el costo sea menor, porque el costo laboral es alto en el Perú, bastante alto, ¿no? Y Claro. muchos contratos más, ¿no? También, por ejemplo, la persona jurídica que yo he formado es una persona jurídica que se formó porque las personas naturales no podían hacer solo las cosas, necesitaban socios, ¿no es cierto? Pero también las personas jurídicas necesitan socios. Entonces, para hacer otros proyectos más grandes, entonces ahí están los consorcios, los joint ventures, esos contratos de consorcio y joint ventures entre personas jurídicas, los hago yo también, ¿no? Entonces son contratos para hacer emprendimientos muy grandes, ¿no? Porque no es Fusiones. suficiente. ¿Ah? ¿Qué? Como fusiones. Fusiones no estoy abriendo consorcios. Fusión es otra cosa. Ah, Fusión después te puedo hablar que fusión es que se junten, que se licúen y se conviertan en una. No, este es consorcio. Cada uno respeta su espacio, su persona jurídica, y cada uno hace una parte del proyecto, ¿no? Tú la construcción, yo la etapa operativa, etcétera, etcétera, y hacen un grupo de empresas, un consorcio de empresas que se dividen en tareas para un gran emprendimiento, ¿no? Y tienen su régimen tributario aparte, lo único que tienen es un contrato marco de consorcio que dicen qué obligaciones tienen cada uno, ¿no? Pero frente al fisco, cada uno paga sus tributos. O sea, hay muchas modalidades, ¿no? Eso es en el mundo de la persona jurídica lucrativa, ¿no? Y estas personas jurídicas lucrativas también se asocian con asociaciones como CONFIEP. Por ejemplo, CONFIEP es una asociación sin fines de lucro que protege los intereses del libre mercado, de las libertades económicas, ¿no? Etcétera, etcétera. Es una asociación sin fines de lucro que aglutina como asociados a un montón de personas jurídicas del Perú que no tienen expectativa de repartir capital en CONFIEP, no, se juntan en esta asociación sin fines de lucro tipo Regatas Lima, con el objetivo no hacer deporte ni de actividad recreativa, sino hacer defensa gremial de sus intereses empresariales, ¿no? Entonces, la CONFIEP, por ejemplo, es una persona jurídica, asociación sin fines de lucro, constituida por montones de empresas lucrativas, que no pretenden nada, porque su lucro es respecto a ellas mismas, pero respecto a la CONFIEP solamente se agremian, o sea, hay, además, CONFIEP es, para complicar más, CONFIEP es un gremio de gremios, ¿no? Porque en la CONFIEP están la Sociedad Nacional de Industria, la Sociedad Nacional de Minería, la sociedad que a su vez tiene asociados, ¿no? Así como existe la Sociedad Nacional de Industrias, que agremia a los socios, quiero aclararles una cosita para que no se me confundan. Hay gremios y gremios de gremios, ¿no? Hay personas jurídicas con fines de lucro que para cumplir sus fines se juntan en gremios, Sociedad Nacional de Industria, Sociedad Nacional de Minería, etcétera, etcétera. Pero también esos gremios se juntan en gremio de gremios. Ahí está la CONFIEP, donde se juntan, ¿quiénes son los socios asociados de la CONFIEP? Como asociados de regatas, la Sociedad Nacional de Industria, la Sociedad Nacional de Minería, ASBAN, etcétera, etcétera, los 7, 8 gremios más grandes de personas jurídicas. No sé si en esto he sido claro sí. o de repente me he ido demasiado.
Sí, No, cierto. no, perfecto, Repito, súper ¿ah? claro. Ah, qué bacán. Ya, entonces No, estamos viendo perfecto. que existen, ese es el mundo. ¿Por qué me he desviado, me he regresado un ratito al mundo de las asociaciones? Simplemente para recordarles que existen dos ramas, pero mi rama es la del derecho empresarial, que es regulada por el derecho corporativo y sus normas. ¿Y cuáles son las normas que regulan el derecho corporativo? La Constitución Política del Perú, donde nacen el derecho a libre comercio, al libre mercado, a formar sociedades, son derechos fundamentales, al Código Civil también, naturalmente, y a la Ley General de Sociedades, que es nuestra Biblia en el mundo de las sociedades mercantiles o sociedades corporativas, ¿no? Cuando quieres retroceder y hablar de otro tipo de personas jurídicas sin fines de lucro, dije al principio que esas están reguladas por el Código Civil, ¿correcto? Asociaciones por el Código Civil, sociedades empresariales con fines de lucro reguladas por la Constitución Política del Perú, el Código Civil y la Ley General de Sociedades, donde es el abecedario, cómo se forman las sociedades, qué órganos tienen, cómo debe ser constituida, quién es el gerente, quién es el directorio, etcétera, etcétera, porque tienen una vida propia, también esas personas naturales, jurídicas, perdón, y es regulada por la Ley General de Sociedades, ¿no? Claro. ¿Qué ¿Y qué más? habilidades o qué características considera usted que debería tener todo abogado que se dedica al derecho corporativo? Bueno, uno, que le guste la administración. Mi rama es más parecida a la administración de empresas, como pueden observar, por lo que les he dicho, que al derecho mismo, ¿no? Que al litigio, que al litigante penalista o al litigante procesalista, al que se dedica. Eso no quiere decir que tampoco deje de asesorar a las personas jurídicas cuando alguien le debe cobranzas, ejecución de hipoteca también, pero ¿qué habilidades tienen que ser, tiene que gustarte, o primero fascinarte, que una persona jurídica pueda nacer, ¿no? En el mundo y competir con los hombres, porque cuando yo voy a ir a OCA a comprar un aparato, es una persona natural comprándole a una persona jurídica, que te entrega su factura, ¿no? Entonces me fascinó mucho a mí, me impactó mucho la persona jurídica y su vida, ¿no? El universo que puede hacer. Y eso, si después hablamos de las contrataciones internacionales de las personas jurídicas, entramos en un mundo brutalmente inmenso. Tiene que gustarte la administración, algo de números, tienes que asesorar en tributación, en cifras, estamos más pegados a la administración. Si te gusta la mate, un poco, es una buena mixtura. Sabemos que a todos los que estudian derecho no nos gusta o no hemos tenido muchas facilidades o no nos fascina o finalmente no ha sido nuestro fuerte o de repente sí, de las matemáticas, ¿no? Pero en el derecho empresarial sí necesitas un poco de números y de la administración, porque lo que les estoy hablando son actividades comerciales, ¿no? Cómo asesorar una corporación, cómo recomendarle una tributación baja en ciertos casos. Si vas a tener un giro, formas 5 empresas chiquitas de tal manera que pagues el 10 y no el 30, porque si formas una grande vas a pagar el 30, mejor distribuye tus ganancias entre dos o tres para que pagues 10, 10, 10, ¿no? Siempre 10%, ¿no? De impuesto a la renta, y te ahorras 20, ¿no? Entonces, hay que saber recomendarle al cliente cuando pueda partirse en pedacitos sus actividades y no caer en las tasas altas, ¿no? Eso es un poco, o sea, tienes por ejemplo, tu división de ventas puede ser una persona jurídica, tu división de producción puede ser otra, y tu división de recursos humanos puede ser otra. Entonces tienes 3 personas jurídicas que pagan 10% de impuesto a la renta, que si las tienes juntas pagarían 30, ¿no? Entonces Claro, algo de números, algo de administración, es una de las cosas que tienes que tener y que te fascine la actividad corporativa, más que el litigio, el abogado de tribunal, legítimo, por cierto, pero yo nunca he, yo soy de la escuela, mis prácticas, todas las prácticas, yo nací en el estudio Rodrigo Lía Medrano, que es el estudio más poderoso del Perú, tuve la suerte de practicar ahí y siempre he estado en estudios proempresariales, entonces me he desarrollado en esa rama. Si hubiera desarrollado un estudio de penalistas, un estudio de procesalistas, otra sería mi carrera, pero yo escogí ahí al lado de Humberto Medrano, de la tributación, etcétera, ¿no? claro. Y en toda esta larga carrera y fascinante por lo que he escuchado, ¿cuál ha sido, por ejemplo, el caso más difícil que usted ha tenido que afrontar, que resolver y que más complicaciones le ha generado? Eh,
el que más satisfacción ha sido cuando he hecho fusiones de bancos. Fusiones de bancos es un trabajo muy intenso, que son dos bancos, lo que pasó en la década del 90. En la década del 90 vino el libre mercado y se llenó de bancos. El Perú de Alan García no tenía un banco en del 89, del 86, del 85 al 90. Y en el 90, con la apertura del libre mercado y la economía social de mercado, se forró en bancos, en financieras a montones. Perú hubo a finales del 2000 un sobredimensionamiento de bancos. Yo era abogado de varios bancos y había demasiado banco para tan poco movimiento económico del Perú, un Perú chicha, un Perú menor, todo el mundo hacía negocio fuera de bancos, entonces no era necesario tanto banco. Entonces he visto fusiones. ¿Y qué consiste la fusión? Dos personas jurídicas que deciden casarse, convertirse en una, y se fusionan, se licúan. Los activos de una pasa a formar los activos de la otra, la absorbe, hay por absorción o por nueva. Hay algunas fusiones que deciden dos formar una tercera, y ¡plac! Se la constituyen y se licúan esa tercera. Pero hay algunas fusiones, las más conocidas, que es A invita a B a fusionarse y B entra, clac, y se engasta con activos y pasivos. Entonces la nueva fusionante asume todas las obligaciones de la fusionada, etcétera, etcétera, y eso es la famosa fusión, ¿no? La fusión de sociedades, que es parte del derecho mercantil al que les he hecho referencia. También hay escisión, que es todo lo contrario. Cuando una empresa muy grande decide abrirse y escindirse y hace esta operación, clac, se abren dos, ¿no? La división de ventas por un lado y la división de operaciones por otro, ¿no? O sea, por necesidades. Muchas veces por política de Estado. Seguro que a partir del nuevo presidente, que me parece que va a ser elegido en los próximos meses, los próximos días, seguro que muchas empresas se van a escindir para que no las agarren con tanto patrimonio a una sola, se dividirán en 3 o 4, ¿no? Entonces, para estar más chiquitas, digamos, ¿no? Y no dar tanta vista, esa sería una recomendación que yo podría hacer, ¿no? Escíndete porque te van a agarrar como grandota, mejor que te vean 5 medianas o 5 chiquitas que una grandaza, ¿no? Se llama Claro. escisión, es lo contrario que la fusión. Es parte del derecho corporativo que yo veo. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las instituciones a las que usted recurre con más frecuencia? Por ejemplo, alguna oficina administrativa o algún ministerio, Unos ¿no? registros públicos de cabeza, donde tengo que mirar con quién mis clientes hacen negocio permanentemente. Ahí están las partidas de nacimiento de las empresas. La partida de nacimiento, ahí está cuánto patrimonio tiene. Pido la ficha de la empresa y sé que puedo hacer negocios porque tiene 2 millones de capital, pero no le voy a vender mercadería que tiene 500 soles de capital. Entonces arranquemos por ahí, registros públicos para ver si está contratando con mis clientes el representante legal, porque puede ser Juan Pérez que dice ser representante de Gloria y no lo es. Tengo que ver pues en la ficha si es representante legal. Registros públicos es un lugar importantísimo para los que trabajamos el derecho mercantil. Las municipalidades, las licencias, las autorizaciones, es otro lugar donde vamos muchísimo, y a los ministerios, naturalmente, a pedir licencias especiales en salud pública, en transportes y en otros rubros más. Entonces, en resumen, tenemos ministerios, tenemos municipalidades y, en primer lugar, registros públicos, ¿no? Entonces, hay todo esto, el nivel autoritativo para poder operar. ¿No? Muy buenas noches, doctor Noriega. Ahora yo le voy a hacer unas preguntas. ¿Cuáles son los cuerpos normativos a los que usted acude con más frecuencia? Me refiero a la Constitución, Código Civil, la Ley de Asociaciones, Ya, correcto, lo acabas de decir. esos tres. Constitución Política del Perú, Código Civil y la Ley General de Sociedades. Son mis 3 normas de obligatorio cumplimiento, ¿no? Son mis 3 piezas básicas. Ustedes que son también civilistas como yo no pueden dejar de tener el Código Civil cerca, ¿no? Y naturalmente si van a dedicarse al derecho corporativo, como la norma de normas que regula la vida interna de las personas jurídicas, la Ley General de Sociedades, ¿no? ¿Usted considera que hay vacíos legales o contradicciones en las leyes que se encargan de regular el derecho corporativo empresarial actualmente? Y lo primero que hay es una burocracia brutal, no hay un dinamismo, no facilitan la actividad comercial, por eso hay tanta informalidad, ¿no? Cuesta tanto trabajo. El 70% del ámbito económico del país
Es informal porque la burocracia y el control te bloquean, pues, ¿no? El costo laboral es alto, la tributación es alta y la formalidad costosa. Entonces, creo que la burocracia es el primer enemigo y hay que buscar, siempre todos los gobiernos dicen, pero nunca lo hacen, un sistema célere, rápido, para estimular la inversión y la actividad económica, ¿no? Así, para que los informales pasen a ser formales, pues, ¿no? Lo que quería Hernando de Soto y tanta gente que pregonaba esto, ¿no? Y otro tema que sí me parece interesantísimo y que los invito a trabajar es las garantías. El mundo, este es un poco derecho civil y derecho empresarial, ¿no? A ver, una empresa tiene inmuebles y puede pedir un crédito hipotecario e hipotecarse un mueble, ¿verdad? ¿Me siguen, no es cierto? Sí. Y también puede otorgar prendas o garantías prendarias sobre vehículos, porque los tiene también, sobre determinados activos, ¿no? Pero lo que no se ha desarrollado en el Perú, y en otros países sí, es que la empresa patrimonialmente tiene un valor, porque el inmueble, etcétera, etcétera. Pero tiene también un know-how, un goodwill, un valor empresarial que cuando hacemos el due diligence, que es la valorización de los negocios, sale que patrimonialmente cuesta como, tiene un valor de 20, pero comercialmente tiene un valor de 100, porque tiene un nombre posicionado, etcétera, etcétera. Entonces, deberíamos permitir garantías en función al valor real de las empresas, con el goodwill, con el know-how, con toda esta experiencia que tiene de años, con su clientela, con sus posicionamientos en el mercado, cosas que también son mesurables y medibles y que hacen que una empresa, el día que la compres, vale como 100. Sin embargo, el libro de repente vale como 20, pero vale como 100, porque hay un intangible ahí atrás. Entonces, a mí me encantaría que se legisle un vacío legal, que es las garantías en torno a las empresas en movimiento, que las empresas puedan garantizar sus obligaciones en base a su valor en movimiento y no a su valor estático. No sé si me han seguido. No función al inmueble, a los carros, a estos que por lo general los bancos te dan tu línea de crédito, que casa tiene, que carro te ven un poco el flujo, también te miden el flujo, pero el gran valor, una hipoteca empresarial no hay. Deberíamos desarrollar hipotecas empresariales de tal manera que una empresa que tiene como 20 pida crédito como 100, porque vale 100, o que pida como 80, porque le traes un tasador y el tasador te va a decir este precio de movimiento vale tal, porque hay tasadores que te valorizan las empresas de movimiento. Cuando quieres vender el banco de crédito, lo que estás haciendo no es valorizar los activos, esa es parte del tema, es valorizar el banco de movimiento con sus millones de clientes, ¿no? Y con una cartera brutal y con una moralidad de tal, o sea, ya les dije la burocracia y me encantaría que las garantías, las empresas otorguen garantías en función a su movimiento económico, no a su valor patrimonial estático. Uno dice, ¿en qué momento se juntan las ramas del derecho cuando es estudiante? En el derecho empresarial, pues. En el derecho empresarial se junta el derecho civil, el derecho laboral, el derecho tributario y se juntan una serie de ramas, porque en la contratación, en la vida cotidiana, ahí se van juntando. Uno a veces dice, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Por ejemplo, en las empresas, cuando tienes que contratar trabajadores, cuando tienes que reducir tu presión tributaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nada. Ahora, bueno, por otro lado, sabemos que usted es reconocido en el área del derecho deportivo. Entonces, queremos preguntar, ¿en qué se basa esta rama del derecho? Ya, es un conjunto de normas que regulan al hombre en la actividad deportiva, ¿no? Así de simple. La actividad deportiva recreacional, amateur, profesional, ¿no? La recreacional es, nada, la actividad deportiva, la política de Estado que puede hacer que haya parques y lugares de recreación deportiva, parques y lugares de fútbol, fútbol, polideportivos, y una política de Estado podría haber, esa es parte del derecho deportivo, ¿no? La parte pública, digamos, ¿no? Y también hay la parte pública, también hay una parte federativa, que es el deporte federativo, ¿no? El deporte federativo es el deporte en competición, que no es lucrativo. El deporte federativo
El IPD, por ejemplo, regula el deporte federativo, ¿no? Todas las federaciones, salvo la de fútbol, con la parte, pertenecen al sistema federativo, donde lo que se hace es competición sin fines de lucro, ¿no? Competición por el gusto de competir, ¿no? Eso también regula el derecho deportivo, pero también regula la actividad empresarial del deporte, que es el deporte profesional. Cuando hablo de deporte profesional, es remunerado obligatoriamente. El amateur, el que maneja el IPD, es no remunerado. Le dan propinas, el Estado le da subsidios y cosas. Pero en el profesional es obligatorio tener una remuneración. Y en el Perú solamente tiene remuneración la Federación Peruana de Fútbol. Qué pena, la de vóley creo que muy poquito, pero casi nadie. Los únicos profesionales per se son la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Y los otros son prácticamente amateur, ¿no? Lo demás es raquítico y penosamente abandonado por el Estado, ¿no? Repasar que el derecho deportivo tiene derecho recreacional, derecho competitivo sin fines de lucro y derecho competitivo profesional remunerado. Claro. El remunerado es la típica del fútbol, el derecho amateur es el IPD y todas las federaciones. Yo he sido presidente de la Federación de Karate, es una federación, todas son subsidiadas misias, el Estado les asigna un dinero que les tienen que rendir cuentas. Son asociaciones privadas que el Estado le presta, le subsidia, tiene que devolverles tal cual, porque si no te meten preso. Estas asociaciones privadas que reciben dinero público, o sea, tienen que rendir cuentas, si no peculan, cometen delitos por estos subsidios. Y lo otro es el del deporte recreacional, etcétera, etcétera, la política de Estado para incentivar parques, jardines, estadios, etcétera, etcétera, ¿no? Eso más o menos es el derecho. Conjunto de normas que regulan al hombre en la actividad deportiva. Mi pregunta va por el tema del derecho, derecho deportivo. Dentro de esta área, ¿cuál fue el caso más difícil que usted tuvo que asumir? Bueno, cuando yo he tenido dos cargos importantes en la Federación Peruana de Fútbol. El primer cargo ha sido presidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. Es la que administró la justicia deportiva disciplinaria, la disciplina en cancha o fuera de ella, deportiva siempre. Ahí estuve 4 o 5 años, se manejó con mucha transparencia, es un órgano regulador de la conducta deportiva, eso, en canchas, y veíamos reclamaciones, veíamos denuncias, una serie de, por ejemplo, si sacaban tarjeta amarilla a Juan y era Pedro, al día siguiente reclamaban los Pedro y decía, oye, un momentito, Juan, ¿no? Me han metido tarjeta amarilla cuando es Pedro, acá está el video. Entonces, nosotros como Comisión de Justicia corregíamos muchos errores cometidos por el árbitro, salvo el gol, ¿no? El gol sí es un tema. Entonces, ¿qué cosa es lo que más puede haber significado, además de la Comisión de Justicia, donde administré justicia y he escrito un libro sobre mi tránsito, se llama Hacia una nueva justicia deportiva? Y ese libro lo escribí por pena ante mis colegas de provincias que no sabían nada de derecho, que todavía estaban legislando, los presidentes de las comisiones de justicia distritales, provinciales, de las ligas del Perú Profundo, todavía con el Código Civil del 33, creyendo que no había sido derogado en el 84, y la verdad que es una situación deplorable. Entonces, lo que hice en mi libro es dar pautas para, con la jurisprudencia que nosotros en última instancia emitimos, poder orientar a los colegas de otros lugares del Perú Profundo para que pudieran administrar justicia de mejor manera y educarlos, ¿no? Eso me honró muchísimo. Luego de terminar eso, me convocaron como presidente del Comité Electoral de la Federación Peruana de Fútbol y tuve el honroso encargo de dirigir un proceso electoral y me tocó sacar del fútbol peruano a Manuel Burga, ¿no? Un presidente muy criticado, lo taché porque él pretendía reelegirse y la ley no permitía la perdía una pero no ¿no? Entonces, ante esa situación, no encontró mejor solución a este señor que destituirme. Hizo un golpe de estatus interno, también hay golpe de Estado en las instituciones privadas, ¿no? El presidente, como no le gustó ni el resultado
Porque en una contienda electoral, el número uno es el presidente del comité electoral. Y por encima el presidente de la federación que estaba postulando la reelección. Si a él no le gustó mi solución, él no tenía por qué destituirme. Es como que Sagasti destituya, pues, decida no proclamar a aquel o al otro porque no les gusta. No, no, no. La autonomía del comité electoral es universal y absolutamente respetable. Nadie puede tocar lo que dice el poder electoral. Por eso hoy, cuando proclamen al próximo presidente o presidenta, lo que digan ellos es. Y si ha habido fraude, situaciones secundarias u otras denunciadas aparentemente en prensa y en redes, eso se tiene que ver en otros procesos, pero no en el derecho electoral. El derecho electoral es puro, simple, preclusivo y una característica muy singular. Para mí, el reto más grande que he tenido es haberme envalentonado y me hubiera sido muy fácil para mí permitir que Manuel Burga me cerrara los ojos y que Manuel Burga se reelija, ¿no? Pero hubiera pasado a ser una vergüenza ética, profesional, hubiera sido un demérito para mi profesión y preferí poner el pecho y decirle, Burga, fuera, como te lo pide el 98% de peruanos, el 99%, creo que su esposa era la única que quería que se quede. Entonces simplemente coincidí con un clamor ciudadano de un dirigente que tenía muchos años y no daba satisfacciones al fútbol peruano. Mira, ve, después que salió Burga fuimos al Mundial. Entonces siento una satisfacción discreta, silente. No pretendo con esto ni mucho menos ni aplausos ni que se me reconozca públicamente el mérito, pero los que han estado cerca a mí saben que pusimos un granito de arena quebrando el statu quo de la federación con estos dirigentes fraudulentos que pretenden perenizarse en los cargos y hacer daño. Pues no, lejos de dar satisfacciones se necesitaba cambio. Y luego el cambio vino la clasificación al Mundial. Claro, con un delincuente de por medio que era Oviedo, es otro tema, porque hay mucha delincuencia pues, en el nivel deportivo, que es un tema que luego podemos hablar, pero el mayor satisfacción es haber sacado del fútbol peruano a un dirigente que no tenía méritos para seguir siéndolo y quería, a base de ilegalidades, permanecer en el cargo. Y tuve, creo, la valentía de levantarle el pie, me destituyó al día siguiente, pero cometió la peor brutalidad que puede cometer, destituir al presidente de un comité electoral, porque eso le costó el cargo. Intentó nombrar un nuevo presidente del comité electoral y la prensa se le fue encima, como has destituido a Noriega y ahora pones otro. Lo obligaron a no postular y nunca más se tuvo que retirar del fútbol peruano. O sea, no sé si volverá o no, pero en esa coyuntura, en esas circunstancias tramposas, no pudo y salió del fútbol, y salió del deporte nacional. Entonces, haber sacado a Burga, haber precipitado su salida es el mayor halago. No tengo nada contra él, me parece que era una persona honrada, porque tenía pues, este apetito de poder que muchos tienen, ¿no? Cuando agarran la pelotita de poder y no quieren soltarlo. ¿Qué conclusiones pudo sacar sobre el derecho deportivo en el Perú después de su experiencia? Que está lamentablemente informal, plagado, y como tal plagado de bribones, y prueba de ello es que los 5 más grandes del fútbol peruano, los que tienen más merchandising, más posibilidades de crecer, los 5 más potentes, los que tienen más venta de jugadores, los que tienen más hinchas, Alianza, Boys, Cienciano y Melgar, los 5 grandes económicos del fútbol peruano, se fueron Indecopi quebrados. Eso es una pena brutal. Que los 5 más grandes es como que el Boca Juniors, River Plate, o Barcelona, o Real Madrid, todos estén en Indecopi, los grandazos. Imagina los chiquitos, sin carnaval, pues no un carnaval. Si los grandazos están quebrados, los chicos es un carnaval lavadero de plata, de cosas, horror. Entonces la informalidad es el enemigo, y los bribones que se meten a hacer negocios para beneficio personal, estos que quebraron a los 5 grandes fútbol peruano, quebraron por culpa de la dirigencia bribona. Esa dirigencia que se metió las ganancias a sus bolsillos y quebraron a los grandes, porque la Alianza, Boys tenían suficiente dinero para hacer merchandising, para hacer muchísimas cosas a partir de su marca, tan poderosa y tan potente. Sin embargo, eso fue a los bolsillos de los piratas, porque los más grandes
económicamente. La plata no la tenían en sus arcas, estaban en el bolsillo. Entonces el estatus económico era quebrado, insolvente. Y ahora eso es todo un temazo que en otra oportunidad les hablaré, porque hay unos que han salvado la insolvencia, como Alianza, Cienciano, Melgar, y otros que están aún empantanados, como el caso de la U. ¿Por qué? Porque hay un conflicto entre acreedores, una cosa muy original y no muy común, que se tiene que regular de otra manera, ¿no? Pero no es la idea, los insolventes es amical para darle la oportunidad al insolvente, los acreedores, a salir adelante. Pero en el caso de la U, resulta que los acreedores se han agarrado a patadas. Entonces, Grenco, Sausunat, entonces tienes a un pobre, a un Indecopi que no puede hacer nada y una pobre U desamparándose. Ese es un tema entre informalidad y dirigencia corrupta, resumiría el raquitismo del deporte profesional por lo pronto, ¿no? Y también te diría que el deporte amateur, ¿no? Porque muchísimos dirigentes del deporte amateur también han entrado en muchísima corrupción y irregularidades, tal vez así que los 5 o 4 últimos presidentes del IPD están procesados por distintos actos de corrupción y otros causales, ¿no? Entonces, no solamente es en el fútbol profesional, sino en el amateur, en ese donde no hay lucro, bueno, hasta eso le sacan el jugo en estas federacioncitas que todos quieren ser líderes y no tienen los méritos para hacerlo. Y otro elemento más que he descubierto en esta experiencia es que no hay gerenciación seria, porque si no, no hubieran quebrado los del fútbol grande, inmenso, ¿no? Falta gerenciación. No importa la forma que tengan, puede ser sociedades anónimas, asociaciones, algunas dicen conversión a sociedad anónima, en fin, yo soy de la tesis de la conversión a sociedad anónima, que es otro tema, ¿no? Pero esa asociación o sociedad anónima, lo importante es tener gerencia moderna, informática, virtual, globalizada, con todos los estándares que manda el mundo de la gerenciación moderna, ¿no? ¿Qué área del derecho disfruta más a la hora de ejercer? ¿La corporativa empresarial o la deportiva? Cada una tiene sus... La deportiva es muy simpática, ¿no? Muy divertida, muy divertida. Porque además va, pues, primero que cuando era presidente de la Comisión de Justicia le prohibía a mis miembros, que eran 5 o 7 juristas de primer orden, convocados, les prohibía dejar entrever el hinchaje. Nada de subjetividades. Yo mismo daba el ejemplo, si era Alianza o no importa. Nunca yo dije hincha de qué era, de qué equipo era, y yo tenía prohibido de que hincháramos por algún equipo, ¿no? Entonces, decía la deportiva muy, muy simpático porque es el día a día, ¿no? El día a día deportivo y ves cómo tus resoluciones tienen un correlato público. Por ejemplo, cerraba yo en los estadios discriminantes, porque hay una discriminación del cholo al blanco, pues, ¿no? También, ¿no? No es del blanco al cholo solamente, del cholo al blanco. Cuando el blanco va a jugar a Cajamarca o a Cusco, las tribunas son muy agresivas. Yo he cerrado los estadios de Cusco y he cerrado los estadios de Cajamarca, Cajamarca y Cusco, que eran los más violentos, por violencia en las tribunas. Y me causaba mucha satisfacción ver clausurados esos estadios o que jugaran a puerta cerrada porque habían sido violentos y discriminantes, ¿no? Al negro limeño lo trataban pero como un cóndor, ¿no? Como un sí, horrible. Y al blanco limeño también. El cholo es muy discriminante con el blanco limeño también, ¿no? Creo que no muy lejos estamos viviendo hoy una experiencia más o menos vital en estos procesos electorales, ¿no? Penosamente con divisiones. Entonces... esas son mis 3 preguntas por mi lado. Ahí le dejo la palabra a mi compañero para que siga preguntando. Muchas gracias, doctor. Muy bien, Mauricio. Buenas noches, doctor. Ahora que ha explicado su experiencia en estas ramas del derecho, ¿no? Nos gustaría conocer su opinión sobre la carrera en general, tras sus casi 40 años de experiencia, ¿no? Bueno, ¿qué les puedo decir? No los quiero desilusionar, pero es una carrera bien fuerte, muy dura, bastante agotadora. A veces cuando veo a mis amigos vendiendo papas, camotes, computadoras y que han hecho mucho billete en función de la actividad comercial, a veces me arrepiento porque nuestra carrera es muy intensa, de mucho estudio, de mucha investigación, y si nada, tenemos que hacerlo hasta el último. Yo sigo estudiando, las normas salen y ahora con la pandemia han salido una serie de regulaciones que hay que seguirlas de cerca, ¿no? Entonces,
Es, ¿qué te puedo decir? Riquísima, muy completa. Desde que sales de tu casa, caminas hasta el micro y tú a veces tomas el bus, estás contratando, estás contactando con el derecho, ¿no? Porque lo que estás contratando al subir, poner un pie en un bus es un contrato de transporte, aunque te lleve un destino definido que es de tu casa a la universidad. Entonces, en toda la vida cotidiana está el derecho, son los actos, ¿no? Actos jurídicos y es fascinante y es riquísimo, inmenso. Hay derecho tributario, laboral, comercial, hay que especializarse. Ahora hay la globalización obligado a la informatización, la globalización. Hay mucho por hacer en el derecho moderno, ¿no? Muchas ramas afines a los cambios, a la globalización, a la informática, a la virtualidad, y hay que darle por ahí, hay que estar muy vigentes con eso también, ¿no? Y no quedarnos en el derecho tradicional. La globalización en general, ¿no? De la economía nos ha hecho que se rompan las fronteras. A veces yo tengo clientes transnacionales que el gerente financiero está en Colombia, que es el que me paga el cheque, el que me hace la consulta es el gerente laboral que está en Chile, y el de Lima, que es la sede comercial X. Entonces, es a veces un poco complejo porque le tienes que explicar al gerente laboral de Chile que esa norma que él cree que existe en Perú, que él dice que no existe en Perú, porque en Chile no existe, no, en Perú sí existe. La CTS, por ejemplo, gratificación de fiestas patrias y Navidad, cosas que a veces la globalización, no sé, que como los gerentes están repartidos por todo el mundo, y la principal en Nueva York, ¿qué te digo, no? Si te mandan circulares y cosas, y a veces chocan con la legislación peruana y tienes que permanentemente estar diciéndoles, oye, esto es un patrón internacional, pero guarda, acá en el Perú tienes que, estás entrando al territorio nacional y acá hay una tributación, hay unas obligaciones laborales de tal o cual manera, hay un costo laboral alto, etcétera. Por más que lo quieran bajar desde Chile o desde Colombia o de Nueva York, no lo pueden hacer porque hay mandato laboral. El derecho laboral es muy proteccionista, ¿no? Muy intuitivo a favor del trabajador y no puedes, el costo laboral en el Perú es bastante alto, ¿no? Bastante caro. Entonces, es fascinante este nuevo derecho, y hay mucho por hacer, muy grande, inmenso y bastante agotador porque hay que estudiarlo todos los días. Ahorita que estoy hablando con ustedes, naturalmente es producto de toda mi bagaje y toda mi biblioteca mental que tengo, pero es estudiar, ¿no? No les puedo responder a ustedes cualquier cosa. Además, yo también soy profesor universitario, soy catedrático de Derecho Corporativo en la Católica y me encanta, también me encanta compartir mis conocimientos con los alumnos como habrán podido apreciar. Bueno, ahora que hablamos de toda su experiencia también, nos gustaría volver al principio. ¿Por qué Oye, usted decidió, por qué usted decidió estudiar Derecho? ya, porque yo arranqué en la década de los 70, en una época que había gobierno militar, había una dictadura de izquierda, no era malo en matemáticas, pero siempre me gustó a mí la historia, los fenómenos sociológicos, la historia, me gustó la normatividad de las letras y la política. No la política partidaria, también la política partidaria, pero sobre todo la política. Analizar, por ejemplo, por qué hay un pueblo que hoy ha marcado, no por el comunismo, no por el terrorismo, no por el cerrismo, no por el terruco ni el totalitarismo, ha marcado, aparentemente, ha marcado por eso, pero no. El pueblo ha marcado por la novedad y por el no político, que es este pata de lapicito. Entonces, todos esos fenómenos apasionantes, para mí, son muy impactantes y hicieron que me vinculara a las ciencias humanas. Las ciencias humanas son el derecho y no podemos dejar de pensar y respetar, por más que cueste trabajo entender. Hoy el Jurado Nacional de Elecciones va a proclamar a quien no nos guste, parece. Y vamos a tener que respetar, porque el Jurado Nacional de Elecciones tiene unas pautas específicas
Y si alguien no está contento, tiene que iniciar las acciones judiciales correspondientes, pero ya se verá después, ¿no? Como decía al principio, Nixon, creo que le dije a ustedes, ¿no? No sé si ustedes, a alguien que me entrevistó temprano, el presidente Nixon salió elegido en el 74 con Watergate por medio, que fue le chuponeó a los demócratas su local y se enteró de toda su estrategia y le ganaba la mano. Entonces, pero sin embargo, ese escándalo salió después de proclamado. Una vez que salió el escándalo Watergate, el presidente Nixon proclamado tuvo que dar un paso al costado, si no lo destituía el Congreso. Exactamente Fujimori 2000. Fujimori 2000 salió proclamado, todo indicaba con fraude, nadie sabía, pero salió proclamado. Y 3 meses después salieron los videos de Montesinos, tatatín, tatán, entregando plata, los periodistas y todo, y lo obligó a dimitir, exactamente igual, porque hay sus momentos. Los proclamas, hoy proclamaremos a este pata, nos guste o no, y ya la justicia se encargará de decir si hubo fraude o no, pero hoy no es el momento, no es el espacio. El derecho electoral no da tiempo, no permite pruebas, es muy fáctico, muy técnico, no permite el peritaje, no hay. Hay las mesas y hay lo que se juega en mesa es lo que manda. Es como, a ver, para hablar de fútbol, es como el gol con la mano de Dios. ¿Se acuerdan de Maradona? ¡Pah! A Inglaterra con la mano. Sin embargo, lo cobraron y fue aceptado como un gol. Y a nadie se le ocurrió, los ingleses, ya estaba cobrado, ya nadie se le ocurrió a los ingleses saltar por 30 años diciendo fraude, fraude, fraude. No, porque es preclusivo, el deportivo también es preclusivo. El derecho, los partidos de fútbol, todos, su universo, lo que ocurre en la cancha, hay un acta que emite el árbitro y tienen 24 horas para reclamar. Si no reclamas dentro de 24 horas, yo como presidente de la Comisión de Justicia rechazaba al día siguiente los pedidos de nulidades, 800 o 1000 nulidades, porque estaban fuera de término. Y 24 horas para reclamar, porque los torneos son céleres. Tú no puedes permitir por eso que no se puede judicializar un partido de fútbol. Está prohibido judicializar los torneos de fútbol, porque si no entras a un torneo campeonato 2021, terminaría el 2028, ¿no es cierto? Entonces, la celeridad específica son características del derecho deportivo, por ejemplo, del derecho electoral, por ejemplo, y si hay alguna irregularidad en uno u otro, pues están los otros estamentos del derecho, como son las demandas penales, civiles, constitucionales, para hacer justicia, y en su momento, si es que este señor fue un tramposo, le caerá a la justicia, que quedará legitimado, y como Nixon y como Fujimori en sus respectivos años, tendrá que dar un paso al costado, porque deslegitimado no puede gobernar. Claro, aunque, por ejemplo, el caso de Nixon recibió después un perdón presidencial, ¿no? Y el de Fujimori fue muy diferente, ¿no? Claro, sí, pero lo que quiero decir es que fueron proclamados y luego se devengó el escandalete, ¿se da cuenta? Fueron proclamados y luego. Hoy lo que no podemos hacer es que las calles pretendan quebrar un cronograma electoral que por mandato de la Constitución, del Tribunal Constitucional, lo ordena el Jurado Nacional de Elecciones, nos guste o no, lo ordena el Jurado Nacional de Elecciones, y si hubo fraude, ya en su momento se verá. Hay denuncias penales, constitucionales, con todas las pruebas habidas por haber, y si hubo algún fraude, ese costo lo va a subir un Nixon después de proclamado, un Fujimori después de proclamado, vía destitución, vía dimisión, vía renuncia, remoción, o lo que corresponda, ¿no? Pero el hoy, hay que tener cuidado con las expectativas que tengamos exageradas. Hoy no se puede pretender quebrar un cronograma y un calendario electoral que ha sido preclusivo, o que se cree que hubo fraude o porque hubo fraude, ¿no? Eso es, acuérdense, para eso se tiene que tratar en otra instancia. A Nixon lo proclamaron, Fujimori lo proclamaron, y después cayeron en su propia desgracia. Claro, hay que confiar también en las instituciones, ¿no? Y sus reglamentos, ¿no? Sobre todo, entender que el derecho electoral tiene una naturaleza preclusiva. Es como lo que dice el fútbol, no podemos permitir que se judicialice el resultado de un partido. Se malogró el torneo, no hay, se desnaturalizó el derecho deportivo. Es exactamente, el derecho electoral no permite
tiene sus patrones, no permite pruebas, no permite peritaje, ni peritaje de oficio, menos de parte, ni siquiera, de oficio, ni siquiera, y menos de parte. Pues no, ese es un tema que podemos hablar en otro momento, porque de repente caliento el ambiente político, y no es mi intención, porque si algo deberíamos siempre ser los abogados, ser muy objetivos y muy tolerantes con la discrepancia, ¿no? A veces cuesta, yo no entro en las redes hoy porque tengo mis posiciones técnicas, estrictamente técnicas, ni siquiera políticas, ¿no? Yo he votado por Keiko y siento que técnicamente ha ganado Peter Castle, así nos cueste trabajo aceptarlo. Ha ganado y así lo va a proclamar en las próximas horas el Jurado Nacional de Elecciones, porque las nulidades no existen, ni menos maliciosas. 800 nulidades en una elección nunca ha visto, son 3 o 4 o 5, son situaciones extremas. ¿Cuándo hay nulidad? Cuando entra alguien al conteo y se lleva el ánfora corriendo, hay flagrante delito, ay, pues se anula la mesa, pues esos son los extremos. Pero a las nulidades no probadas o metidas maliciosamente a niveles de 800 tiene el ánimo de perturbar una elección y quebrar un cronograma electoral. Y creo que en eso nosotros los abogados y los profesores tenemos que ser respetuosos del derecho y tratar de, nos guste o no, poner por encima de la ley y las normas ante nuestros propios sentimientos, ¿no? Y yo creo que más bien, para dar consuelo a los que creen que estamos en la debacle, creo que un comentario privado, personal, que no pretendo ni respuesta ni polémica, creo que este presidente va a gobernar en libre mercado, va a gobernar en Estado de Derecho, ya hay empresarios que se le están acercando, la Fuerza Armada lo va a terminar secuestrando, Cerrón es un efecto político más que jurídico, porque no tiene, es un vientre de alquileres, como Hernando de Soto alquiló pues un vientre de alquiler, que es Avanza País. Avanza País es un partido marxista-leninista alquilado por Hernando de Soto. Y Hernando de Soto, si hubiera salido elegido, no se iba a convertir en marxista-leninista. Ya le había dado su cuota de poder a los marxistas-leninistas con 2 o 3 congresistas que no salieron elegidos, y han salido los suyos. Exactamente igual acá, este señor es un invitado de Cerrón, que lo que tiene con Cerrón es cierta lealtad, pero en política la palabra lealtad que entre nosotros podemos tener no existe. O sea que la puñalada se la puede meter en cualquier momento. Finalmente creo que va a haber un libre mercado, claro, y va a tener que responder al llamado, no cualquier, no los gobiernos del pasado, va a tener que atender el clamor popular de la gente que ha votado por él, que le ha pedido agua, 10 millones de peruanos sin agua, si hay gente con problemas de educación, de salud pública, se han muerto en la reja la gente, o sea, ahí no hay tango, o sea, va a tener que satisfacer esas solicitudes, o sea, va a tener que ser un gobierno democrático de izquierda, ¿sí? Nos guste o no, pero creo que el libre mercado va a prosperar y no deberíamos estar en el pánico, que es una institución muy común en los políticos. Acá nos han aplicado el pánico, Trump contra Biden aplicó el mismo principio, el pánico para buscar adeptos. Aquí el pánico es lo que más le ha dado frutos a Keiko, porque ni en la camiseta de la selección, ni tampoco las ofertas populistas que hizo desbordantes, convenció. Lo que ha terminado convenciendo es el pánico, ¿no? Entonces, el pánico, así como ha llegado, luego se va a desvanecer cuando salga elegido este señor. Y si nombra ministro de Economía a Lucho Carranza, ¿qué diríamos nosotros? En política hay un ajedrez brutal, no sabemos nada. ¿Te das cuenta? Entonces, estimo que debemos abrigar la esperanza de que el libre mercado va a ser, sería muy torpe este presidente si se vuelve totalitario, y yo seré el primero, así como salió en el 75, en el 86, en el 2000 a las calles, volveré a salir a las calles porque el gobierno, la gente no ha escogido un gobierno comunista ni totalitario. Ahí sí que hay que salir, pero primero que nos dé la señal, ¿no? Ese es un paréntesis, fuera de agenda. Sí, bueno, Ojalá que sea realidad mi especulación, ¿no? Bueno, así esperemos. ojalá sea como usted dice. Así Y es. ya, Dele. justo ahora que vemos un área electoral así del derecho, ¿qué áreas del derecho que usted en las que usted no ha radicado le hubiera gustado ejercer? El derecho penal. Yo soy de una universidad donde el derecho penal no nos los enseñaban, era el derecho civil, pero el derecho penal es fascinante, pues es por qué mataste, cuál es la motivación social atrás de los atenuantes y agravantes. Sí,
me apasiona, ¿no? Me apasiona esa parte del derecho de la persona humana cuando comete la infracción, ¿no? Es alucinante, en los libros era lindo, pero en la práctica mucha corrupción, mucha situación ingrata en el derecho penal, que, bueno, a lo más lo católica no lo forman para eso, ¿no? Para eso está la San Marcos, la San Martín, que tienen más tendencia al derecho penal. El único amigo mío que era penalista era José Ugar, ¿no? Los demás, y nadie más, sí, José Ugar, no había, el único blanco, digamos, para hablar, sí, el único católica, blanco mestizo, nada que ver, no está nada que blanco, pero el único de la católica que no arroja, pues, no, ni como la de Lima, tampoco arroja penalistas, ¿no? Pero es muy interesante, muy sociológico, muy metido en el por qué delinquió, ¿no? O sea, esto no lo hizo por gusto, de repente violó porque fue violado, y cuántas cosas tan intensas que hay atrás de eso, ¿no? Sí, Gracias. sí. Bueno, yo aquí termino y doy paso a mi compañera con dos preguntas. Y yo justo tengo una pregunta también con el tema anterior. Como nosotros sabemos, al principio de la carrera tenemos una expectativa, ¿no? De cómo queremos que sea, cómo vamos a querer terminar toda la carrera, en qué nos vamos a querer especializar, ¿no? Entonces, nosotros quisiéramos saber si la carrera cumplió con sus expectativas que tuvo desde el principio. No, no cumplió porque en camino, en la teoría, me he encontrado con el ejercicio, y en el ejercicio me he encontrado que la justicia no es tal como nos las pintan los libros, la justicia se desnaturaliza, se distorsiona, y el que administra justicia está plagado y rodeado de corrupción. Entonces, lamentablemente, uno de los males de nuestro país es la corrupción. Y a los abogados serios como nosotros, y ustedes estudiantes serios, pues nos repulsa eso, y no entramos al juego. Como no entramos al juego, siempre perdemos en los litigios, porque del otro lado está el amigote del juez, que finalmente se asocian para que tú, que tienes la justicia de tu lado, no la tengas. Entonces creo que mi frustración es la corrupción y no haber visto resultados cuando tenía el derecho de mi lado, porque hubieron gente que torció la justicia a sus intereses personales con jueces corruptos, con padres de la otra parte, de jueces y de abogados, muchísimos abogados, lamentablemente, que no tienen la ética que nosotros tenemos, y bueno, y además no salimos. A mí, yo he sido director 5 veces del Colegio de Abogados, tengo bastante autoridad para hablar de ello, y a mí me molesta mucho que nuestra cinta celeste la tengan todos por igual. A mí me gustaría tener celeste con dorado, pues, y que al otro que estudió en Los Ángeles, Chimbote, en forma virtual y nunca fue a clases, porque ahora es virtual, pero la virtualidad antes era un agravio, ¿no? Tenga la misma medalla celeste que yo, igual que las de la de Lima, bien merecida, por cierto. Entonces, categorías, pues deberíamos acá hacer un tamiz como en Estados Unidos, ¿no? Cualquiera no litiga, hay que pertenecer a la barra, aplicar a la barra, y los demás somos consultores, y el de la barra es el abogado litigante, ¿no? Acá hay mucha corrupción también en el ambiente jurídico, porque el Colegio de Abogados no ha sido suficientemente riguroso para castigar con eso, con rigor a la corrupción. Pero una de mis razones son la corrupción, más que de mis colegas, es del ámbito donde se administra justicia, ¿no? ¿Cuál diría que son las dificultades más comunes con las que los abogados se encuentran en el ejercicio de su profesión? Ya lo dije, la corrupción y la burocracia. Sí, la corrupción es terrible, es el obstáculo mayor. Y la burocracia del Estado, un Estado que no es célere, no es expeditivo, no es proactivo, no es promotor de la inversión. Entonces, siguen las licencias demorando más de la cuenta, todos quieren operar ya y no los dejan. Entonces va al mundo la informalidad alimentada, ¿no? por este defecto. Pero la corrupción y la burocracia son los dos enemigos, ¿no? Que hemos encontrado al frente. Sí, justo también con eso, ¿cómo ve usted cómo sería la carrera de Derecho en el Perú a un futuro? Sí, fascinante, pues globalizada, informatizada, ajustada a los patrones de la modernidad, ¿no? Sí, muy interesante. Yo creo que es cuestión de que ustedes se ubiquen en los nuevos terrenos del nuevo derecho, no olvidando su esencia,
y nada, lo veo muy interesante. Los cambios son, no, y han vuelto ustedes a defender el Estado de Derecho, lo cual me parece fascinante saliendo a las calles, ¿no? No me interesa por quién, pero saliendo a las calles, porque cuando yo enseñaba, cuando yo estuve en la universidad, había mucha política, y salíamos a las calles mucho a defender el Estado de Derecho en la época de la dictadura militar. Y cuando regresé a la Universidad Católica a enseñar, encontré que todos me hablaban de Fujimori había despolitizado las universidades, todos me hablaban de derecho ambiental, de derechos humanos, bacán, todo, ok, pero decía, ¿dónde está la defensa del Estado de Derecho? Le decía, oiga, yo no entiendo que falta de compromiso con la defensa del Estado de Derecho, es lo elemental, para que haya inversión, haya libertad de expresión, haya libertad de tránsito, haya libertad, que hoy lo entendemos, ¿te das cuenta? Y hoy sí salimos y han salido gente que no conoce derecho, neófitos, a defender el Estado de Derecho. Entonces me parece fascinante que hoy se salga a defender el Estado de Derecho. Sí, yo particularmente sí tengo, no obstante la elección, sí tengo esperanzas de que continúe bajo el canon de la Constitución del 1993, del libre mercado, pero auténtica, pues no es necesario hacer otra nueva Constitución. Con esta Constitución ajustada, donde los supervisores no sean corruptos comprados por las empresas que no supervisan nada, sino que sea gente correcta. Todo está escrito en la Constitución, no es necesario modificarla, todo está escrito, pero hay que hacer un libre mercado, social de mercado, de protección al consumidor. Nosotros no tenemos a quién quejarnos, nosotros sí porque tenemos estatus y contactos, pero la pobre gente no tiene a dónde quejarse. Entonces hay todo un problema que revisar, ¿no? Veo en los próximos tiempos sí una necesidad de defender el Estado de Derecho, ajustar la constitución política, sus instituciones mismas, hacerla cumplir y salir pues defendiendo el sistema, ¿no? Sin necesidad de entrar a totalitarismo, hay que recusarlo naturalmente. El totalitarismo es incompatible con las libertades, eso es muerto, y no lo veo cercano a eso. Creo que va a gobernar en libertades, es su oportunidad, pero atendiendo los reclamos populares que han sido sumamente claros y sumamente fuertes. Entonces, si no los atiende, va a ser terrible nuestro futuro. Abriguemos la esperanza que gobierne en democracia, en Estado de Derecho, en libre mercado, y atendiendo las reclamaciones sociales, porque si no, el fenómeno del 2000, de acá a 5 años, va a ser 10 veces mayor. Terrible. Claro, así es. Sí. O sea, hay fe, entusiasmo, esperanza, pero si no se hacen las cosas bien, terrible. ¿No? Claro, todo tiene que estar bajo un orden para poder tenerlo bien establecido, ¿no? Muchas diferencias, como en Chile, los chilenos han protestado porque hay una diferencia entre ricos y clase media muy grande. Acá es mucho mayor. Hay ricos, clase media y pobres, acá es mucho mayor. Entonces hay que acortar las brechas, ¿no? Claro, sí. Y justo también vamos a la última pregunta ya de toda la entrevista. No, pobre. Sí. Justo sería, ¿cuál sería sus recomendaciones? ¿Qué recomendaciones nos podría brindar a nosotros, quienes somos futuros abogados, y a todos los demás que también están estudiando actualmente la carrera? Es muy fácil. Muy fácil, yo diría estudio, profesionalidad permanente, estudio, nada de improvisación. Nunca contestarle a un cliente en base a improvisación, sino a estudio, bien regular o mal hecho, no importa, pero estudio al fin y al cabo. Estudiar el caso y cuando tenga la duda, acudir al colega, acudir al libro, hacer la interconsulta y siempre atender con profesionalidad. Con profesionalidad, pero también con ética. Esas serían mis 2 recomendaciones. Ser estudiosos, profesionales y éticos. Eso puede hacerse. Yo a mi edad, ya terminando mi carrera, mi ejercicio, lo he logrado hacer y nunca he necesitado, bueno, he dejado de litigar naturalmente porque me he encontrado con la corrupción, pero nunca he sido absorbido por ella. Y se puede, sí se puede hacer ejercicio profesional con ética y sobre todo con profesionalidad, sin improvisación. Nada de improvisación, porque ese es el peor
el peor actuar que puede tener un abogado, responder con ligereza sin haber estudiado a profundidad el caso, porque vas a llegar a una conclusión errada por haber partido de una falsa premisa, ¿no? No estudiada suficientemente. Acordémonos lo que nos han enseñado en la Católica, en la de Lima. Hay que ubicar el problema central, porque si confundes el problema secundario con el problema central y no ubicas el problema central y crees que el problema secundario es el problema central, vas a llegar a una conclusión errada. Hay que estudiar mucho para ubicar el problema central. ¿Cuál es el problema central? Las preguntas que en la universidad nos enseñan siempre a ubicar. No se olviden siempre de preguntarle a sus profes cómo hacemos para ubicar el problema central, porque esa es parte del secreto y se lo van a enseñar. Dando con el problema central, das con la solución. Así de simple, y no confundir cosas secundarias con problemas centrales porque vas a llegar a una conclusión errada de todas maneras, ¿no? Sí, bueno, eso sería todo con la entrevista. Nos gustaría agradecerle por su tiempo y poder haber contestado todas nuestras preguntas. Muy gustoso. No, para mí muy halagado, me encanta hablar con juventud, con los chicos, en curiosidades, me hace acordar también en las mías, en mi época, y bueno, adelante, estudiando, con ética y defendiendo el Estado de Derecho.